de las aduanas que se fueran a considerar y de las personas que estaban hasta por colores, cuáles iban a ser removidos, cuáles iban a ser ascendidos y cuáles iban a ser incluidos que estuvieran afuera, etc. Pero se hizo tanto de las aduanas como de las gerencias que estaban a cargo del control de los impuestos internos. Y cuando ya pensamos que estaba lo mejor que se pudiera para presentar, solicitamos una reunión con el presidente de la República. Como ya le dije, y perdón, y no lo tome mal, pero no recuerdo la fecha en que se dio esa reunión, señor juez. Pero le puedo confirmar que en esa reunión, en el orden en que estábamos, estaba el señor presidente a mi mano derecha, el señor presidente Otto Pérez Molina. Inmediatamente después estaba Giovanni Marroquín, luego estaba Carlos Muñoz, a la derecha de Carlos Muñoz estaba Claudia Méndez Asensio, y a la derecha de Claudia Méndez estaba su servidor. Esta reunión se dio en la casa presidencial también, solo que esta vez no fue en las oficinas donde había sido las anteriores, sino que fue en una sala más lejana del despacho, y sí recuerdo que había una piscina. Si me dicen que lo lleve, incapaz porque lo llevan a uno ahí, pero lo que le puedo decir es que había una piscina al fondo. La reunión comenzó, pues al ratito de que ya estábamos ahí, que comentamos un poquito que tal están y no sé qué, no sé cuánto, nos presentamos. Y la reunión comenzó con la intervención de Giovanni Marroquín, quien le hizo ver a Carlos Muñoz de una forma, yo me asusté quizá, pero contundente y dura, si quiere verlo de esa manera. No sé si las palabras son las idóneas, pero son las que voy a utilizar en este momento, de que él creía que lo que estaba haciendo Carlos era mejorable fácilmente y que le parecía raro que lo estuviera manejando de esa manera, etcétera, y que él proponía tal cosa e hizo una propuesta. Obviamente no fue así de rápido, pero le hizo la propuesta, habló con el presidente, le dijo: mire, presidente, yo lo que considero necesario hacer en el tema de los impuestos internos para que de verdad comencemos a ver un incremento en la recaudación, tanto del IVA como del ISR, hacer estos cambios aquí, aquí y allá. Terminó de exponer Giovanni y le comencé a hablar yo del tema de las aduanas, que es lo que ya habíamos hablado en las distintas reuniones que les menciono que tuvimos, en donde se hizo ver que era necesario los cambios en algunas aduanas, cuyo objetivo era poner a personas que se suponía eran idóneas para eso. ¿Dicho por quién? En este caso por Javier Ortiz, y en su momento por Osama. Yo no conocía a nadie de las personas que se estaban promoviendo. Lo que sí conocía era lo que decía la currícula, entonces lo veía y decía este sí, este no. Pero ese día, donde ya participamos los que ya le mencioné con el presidente, yo le expliqué: mire, presidente, le dije, esto es así, 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 de acuerdo a lo que me ha dicho la gente que está a cargo de las aduanas, esto es necesario. Incluso aquí le traigo, le mostré lo que llevábamos, y como le repito, no así de rápido, pero terminé de hacer la exposición. Sí me hizo ver que eran bastantes cambios. Yo le dije: mire, yo desde el principio le hice ver que no soy experto en esto, pero esto es lo que recomiendan las personas que pusieron a cargo del proyecto. Bueno, perfecto. Entonces le preguntó el señor presidente a Carlos Muñoz: Carlos, ¿qué opina? Le dijo. Entonces Carlos le dijo: mire, presidente, en lo que ha dicho Giovanni, eso es más o menos los cambios que yo también tenía previsto hacer. No le veo ningún problema, solo hay una persona que tal vez no sea la que yo sugeriría, etcétera, pero eso no es un tema que va a ser difícil de resolver, nos ponemos de acuerdo y ya. Y de las aduanas, le dijo: mire, presidente, ahí sí yo quisiera que Claudia sea la que se manifieste, porque yo lo que espero de lo que Claudia vaya a hacer ahí son resultados. Yo de ahí no quisiera tocar nada, presidente, le dijo, y que sea Claudia la que diga. Entonces yo volví a ver a Claudia y Claudia le dijo al presidente: mire, yo quisiera que me dé una semana para analizar estos cambios, porque son muchos y yo quiero ver que no haya ningún problema con incumplir en alguna de las cosas que se están proponiendo en términos de lo que internamente debe de hacer sensato. Entonces le dije: mire, estoy de acuerdo, Claudia, pero se hizo más o menos la revisión de los perfiles y todo. Entonces el presidente dijo: perfecto, entonces en una semana, ¿ya? Él nos pidió que por favor fuéramos lo suficientemente efectivos y eficientes en esto, pero que diéramos la semana que se estaba pidiendo. Pasó la semana y yo le chateé al presidente y le dije que si tenía alguna novedad, alguna noticia. Me dijo que no, que todavía no tenía ninguna noticia.
Es obvio que al día de hoy, algunas cosas que yo no sabía, ya las sé. Y me toca decirlas porque considero necesario manifestarme sobre eso. Dentro de una de las cosas que pude leer, hay una llamada que le hace Juan Carlos Monzón a Carlos Muñoz, donde le dice que los dos que están ahí de anteojitos, entonces le dice Carlos, uno fortachón y el otro, me imagino que el otro que no era fortachón era yo, pero entonces le dijo que los dos estaban fuera. Eso yo no lo sabía, ¿ya? Eso no lo sabía hasta obviamente ya estar detenido. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque de plano, cuando ya ellos toman esa decisión, y me refiero a ellos porque debo de suponer que la señora vicepresidenta estaba al tanto de eso, y asumo que el presidente también, y estas son cuestiones directamente que no le puedo corroborar, pero deduzco que así es, no me iba a dar respuesta después de una semana, si ya habían decidido ellos que no existieran más cambios, o que no se involucrase ninguno de los dos que llegaron ese día de anteojos. Pero como yo no lo sabía, seguí insistiendo, porque yo creía, y en mi mente seguía estando, de que eso podía ser beneficioso para el tema de la recaudación. Y entonces mis reuniones de los miércoles, que ya había comentado que eran de la entrega de información o rendición de cuentas de la actividad que yo desarrollé para las empresas de la señora Roxana Valdetti, aprovechaba los miércoles para decir, mire, no sabe nada todavía, o pregúntenle, etcétera. Y quizá de las 2 veces que él se recuerda que llegué, más de esas 2 veces ha sido que le dije, mire, ¿qué pasó? Y en una de esas subo yo a la oficina del señor presidente y él me dice, ¿qué pasó con los cambios? Pues yo no sé, le dije, porque ya se pidieron y no hay modo que se pronuncie. Insisto, yo le dije eso porque no sabía que ya me habían sacado en términos de lo que le dijo Juan Carlos a Carlos Muñoz. Pero yo seguía trabajándole a la señora Roxana Valdetti en las empresas. Ya no estaba haciendo nada para el tema de SAT porque no había respuesta. Había comenzado ya para entonces a trabajarle al señor presidente en una estrategia similar a la que le habíamos trabajado a la señora Roxana Valdetti, siempre a través de Julio Aldana Franco. Entonces las reuniones pasaron, además de ser los miércoles en Casa Presidencial, a ser los lunes, ya autorizado con el presidente y todo, a ir a ver las empresas que el presidente tenía a título personal. Esas fueron en las oficinas de Pixel, que es una empresa de él, donde participaba su hija, su nuera, el auditor, algunas personas del área administrativa, las empresas que estaban colaborando, y su servidor. Y como había esa interacción entre el señor presidente y yo de esa otra cuestión, surgió una reunión en la que el origen de la reunión era discutir un poco el tema de esas sociedades, ¿ya? Y yo le comento a Javier que voy a aprovechar esa reunión para preguntarle al fin qué pasó, que si siempre sí o no, porque ya pasaron más de la semana que se había pedido. Voy a esa reunión, que fue en una casa que está ubicada en la 16 calle, creo que es Sexta Avenida de la zona 10, ¿ya? Llego a esa reunión y hablo con él del tema que era originalmente, que era las empresas de él y de su familia que tenían una situación que era necesario corregir, etcétera. Y aprovecho para preguntarle, y le dije, ¿y qué pasó con...? Ya no me dio respuesta, pasaron unas semanas. Mire, Estuardo, me dijo, no he podido verlo, yo mejor le voy a avisar. De una forma quizá diferente a la que me había dicho antes, esta vez ya fue más, no sé qué palabra utilizar, pero reaccionó diferente. Me dijo, mire, ¿sabe qué? Como quien dice, déjeme de estar preguntando, yo le voy a avisar, ¿ya? Yo entendí el mensaje, ¿ya? Que Javier estaba al tanto, necesidad de saber si sí o si no, para comenzar a hacer lo que habíamos pensado hacer. Y mi carro se había tenido un desperfecto mecánico, me mandó a recoger con una persona que estaba con él, Delfino creo que se llama la persona. Entonces Delfino estaba esperándome justo afuera y él me llevó a la casa de Javier, ¿ya? Cuando yo llegué, ya hablé con Javier y me dijo, ¿cómo te fue? Pues mal, le dije, porque al final de cuentas no, la respuesta sigue siendo la misma. Y es más,
creería yo que ya no va a haber una respuesta. Y surge entonces la necesidad de hacer una especie de informe, para decir, mire, si ya no hay, esto es lo que se va a hacer. Y entonces nace la idea de hacer un memorándum, ¿sí?, donde se le estuviese haciendo ver a él de que de acuerdo a las instrucciones que se habían recibido, en este caso yo, que ratifico que fueron recibidas por parte de él, que no se había podido alcanzar el objetivo, que considerábamos que no era tan fácil, sino que considerábamos que era de hacer, incluso propusimos, en algún momento hubo reuniones con alguien de la Contraloría General de Cuentas, porque se pretendía que estos famosos alertivos, incluso se llevó a una de las reuniones, se llevó un diagrama de flujo de cómo operaba el alertivo, para que en alguna parte de ese flujograma, que es el que tiene el proceso del alertivo, interviniera la Contraloría General de Cuentas, para poder buscar que se involucrara la Contraloría. Eso lo pusimos en ese, o al menos recuerdo que habíamos hecho incluso hasta a un acta que se pudiera llevar a cabo una reunión entre la Contraloría y la SAT y que el presidente estuviera anuente a eso, etcétera, cosa que después me dijeron que no, porque era ilegal la forma en que se había planteado, se retiró, pero se había tratado incluso de hacer un acuerdo entre la SAT y la Contraloría General de Cuentas para su involucramiento y cooperación. Solo disculpe la interrupción. Fíjense que el código, la declaración tiene que ser seguida, pero esto nos va a llevar mucho tiempo. Y después de eso se les tiene que dar intervención a todos. O sea, esto es más, yo creo, definitivamente, lo que digo. Entonces, lo considero que lo prudente es hacer un receso. La verdad es que, miren, las condiciones son un poco malas, hay demasiado calor, demasiada gente. Entonces, hacer un receso a esta hora y hoy apunté por dónde nos quedamos. Entonces, ahora, pero para evitar que se vayan a dar situaciones, vamos a pedirle favor al señor González que me haga favor de irse para acá. Y es más, aquí hay una oficinita en donde puede estar solo él para evitar que haya, en todo caso, que le digan algo o que se pueda presumir que se está contaminando